Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Esto nos tiene que dar seguridad, la eternidad del Señor. Significa que no se mueve en los tiempos humanos, se mueve en sus tiempos, en sus propósitos. Y como Él es eterno, sus propósitos también. Así que agradecemos al Señor por este tiempo, por esta tarde en la que nos permite estar reunidos en su nombre. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes una palabra en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 37. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Ezequiel capítulo 37, desde el versículo 1 en adelante vamos a leer. Y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ezequiel capítulo 37, versículo 1, le damos lectura en el nombre de Jesús y dice así: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Amén. Amén. Invito a que oremos. Señor, en esta tarde estamos agradecidos, Señor, porque hemos podido proclamar tu nombre, Señor. No le cantamos a la creación, no le cantamos a las personas, te cantamos a ti. Reconocemos tu grandeza, tu señorío, tu poder, tu autoridad, tu eternidad, Señor. Y si tenemos victorias, porque tú nos has hecho más que vencedores, Señor. Y si podemos celebrar, es porque en nuestro corazón tenemos a Cristo y Él es nuestro gozo.
Y si podemos tener expectativas correctas hacia el futuro, si podemos tener esperanza hacia el futuro, es porque creemos que Cristo nos ha ido a preparar lugar y nos vendrá a buscar, Señor. No será ni la muerte ni la enfermedad lo que nos llevará, será Él que nos vendrá a buscar, Señor, en el momento determinado. Gracias, Señor. En esta tarde bendecimos, Señor, la vida de cada uno de tus hijos que ha podido llegar, atravesando, Señor, una semana a veces difícil, a veces con dificultades, con cuestiones por resolver, por dolencias que soportar, condolencias que soportar, pero gracias, Señor, porque es una victoria el poder estar aquí, Señor. Lo hemos hecho, Señor, no para cumplir un rito, no para tener un presente, lo estamos haciendo, Señor, porque te amamos, Señor, porque el amor de Cristo nos obliga, nos lleva a responder de la manera correcta, Señor. Si tú entregaste tu vida por tu iglesia para santificarla, para presentarla, una iglesia santa, sin mancha delante de ti, Señor, nosotros debemos honrar el cuerpo de Cristo. Por eso estamos aquí, Señor, para honrarte a ti y para valorar lo que tú has hecho por nosotros allí en la cruz. Señor, en esta tarde rogamos que tú hables a nuestros corazones como lo haces siempre, Señor, porque tu palabra es tu voz hablándonos. Podemos interpretarla, podemos tratar de, con la dirección de tu Espíritu Santo, darle una aplicación a nuestras vidas, pero es tu palabra, Señor, y es tu poder obrando a través de ella, Señor. Es tu Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que nos guiará a toda verdad, lo dijo el Señor Jesús. Por eso te rogamos, Señor, que tú seas trayendo luz a nuestras vidas, para que esta palabra que ha sido revelada nos sea iluminada en cada uno de nuestros corazones, Señor, y que le incorporemos, Señor, no como un conocimiento, no como una información, sino como algo que produce vida, Señor, porque tu aliento, tu soplo, tu palabra es inspirada, es un soplo tuyo, Señor, produce vida, produce transformación, Señor. Y por eso, Señor, cada vez que la oímos, la aplicamos, la obedecemos, Señor, hay una transformación en nuestras vidas. Oramos, Señor, para que seas tú hablando, Señor, a través de mi vida y también a través de las maestras que estarán con los niños en esta tarde. Tú le llenes de tu gracia, Señor. Podemos preparar una lección, una predicación, pero si no es por tu gracia, si no es con la presencia de tu Espíritu Santo, no habrá, Señor, ese ambiente, Señor, en el que tu palabra sea el centro y que pueda realmente ser sembrada e implantada en cada uno de nuestros corazones. La queremos recibir, Señor, honrándote a ti, Señor, abriendo los oídos de nuestros corazones, creyendo, Señor, que a través de ella tú vas a traer fortaleza, Señor, y dirección a nuestra vida. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, este libro, el libro de Ezequiel, fue escrito por el profeta Ezequiel, ¿sí? Cuyo nombre significa fortalecido por Dios. Eso es lo que significa Ezequiel. Si hay algún Ezequiel aquí, bueno, ese nombre significa fortalecido por Dios. Él era un sacerdote que estaba en Jerusalén trabajando o ejerciendo ese oficio que tenía en el templo que estaba en Jerusalén, en el templo de Dios. Pero debido a los pecados del pueblo de la nación de Judá, Dios sacó su cobertura de ellos y quedaron expuestos al ataque de los adversarios, de los vecinos. En este caso vinieron desde Babilonia, y no solamente que destruyeron la ciudad, destruyeron el templo y se llevaron cautivo a gran parte de la población, sino que luego de un tiempo volvieron y se llevaron a otro,
Y en esa segunda camada fue el sacerdote Ezequiel en ese momento. Tenía unos 25 años cuando él fue llevado en cautiverio a Babilonia, y estando ahí falleció su esposa. Y 5 años más tarde, a los 30 años, recibe el llamado de parte de Dios, ¿sí? Lo puede leer ahí a partir del capítulo 1 del libro de Ezequiel, como en este caso Dios le hablaba y le mostraba visiones a Ezequiel. Una visión es como un sueño, pero despierto, ¿sí? Lo más parecido el día de hoy es la realidad virtual. Uno se pone un casco y está en una realidad que está generada por inteligencia artificial, por algoritmos y demás. Y uno puede simular que camina puede caminar por un museo, puede caminar por un paisaje, por un lugar. Bueno, lo cierto es que aquí no había inteligencia artificial y ni había computadoras ni electrónica, era en el Espíritu de Dios. Dios obraba y Dios mostraba lo que quería mostrar. Y bueno, él fue llamado por Dios para traer un mensaje de juicio hacia las naciones vecinas de la región del reino de Judá, pero también un mensaje de esperanza para esta nación, porque todos los que habían sido llevados cautivos estaban en una condición espiritual, emocional, de decadencia, se veían destruidos. Ellos mismos lo dicen, habían perdido la esperanza y se sentían destruidos. Estaban lejos de su tierra, no solamente que estaban lejos, sino que en su tierra había un despojo, había una destrucción. Entonces no veían con esperanza el futuro, y este profeta vino a traer esperanza. Y una de las visiones que Dios le da, uno de los mensajes que le trae a este profeta para darle esperanza, es esta visión del valle de los huesos secos. Imaginémonos la situación: un hombre de Dios, un sacerdote que había perdido su trabajo, porque ya no había templo, no había lugar donde ejercerlo, había perdido su libertad, había sido llevado cautivo, había perdido a su esposa, había perdido su tierra, había perdido probablemente, humanamente hablando, su futuro. Sin embargo, Dios, hermanos, lo llama, lo levanta y le empieza a hablar y le empieza a dar mensajes. Entre ellos, este mensaje. Dice que la mano del Señor lo llevó por el Espíritu y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Cuando uno piensa en esto y se lo imagina, sería una situación fea, ¿no? Porque cuando hay huesos significa que ya no hay vida, que en algún momento hubo vida, hubo personas, hubo animales, no sé. Cuando uno encuentra un hueso es porque perteneció a un ser vivo, pero ya no había vida allí. Y entonces sigue diciendo que para verlo más, una forma más patente, lo hizo pasar por cerca de ellos. No sé cómo habrá sido, si estaría esquivándolo, pisándolo, no sé qué cantidad habría, pero parece ser que el valle estaba lleno de esos huesos. Pasó por el medio de ellos y dice que eran muchísimos, y por cierto secos en gran manera, lo cual significa que ya había pasado mucho tiempo desde que dejaron por supuesto, de ser, eran personas que habían fallecido, que se habían descompuesto y que habían quedado sus huesos, pero ya había pasado tanto tiempo que estaban secos en gran manera. Lo cual habla de una devastación, habla de una ausencia de vida, una ausencia de posibilidades.
Entonces en el versículo 3 dice que Dios le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Una pregunta extraña, ¿sí? Y si tenemos en cuenta el razonamiento humano, la realidad de la situación, porque fíjese que Dios lo lleva, le muestra y lo hace pasar por el medio, que tenga bien presente cuál es la situación real. Algo que está viendo en una visión, pero que finalmente interpreta a qué se refería, Dios mismo lo interpreta. Entonces, el profeta sabía que para Dios no había nada imposible. Humanamente probablemente pensaba, hubiera sido la respuesta, no creo que puedan vivir, pero él respondió con mucha sabiduría, Señor, tú lo sabes. Entonces Dios en el versículo 4 le dijo, bueno, profetiza sobre estos huesos. Profetizar es llevar un mensaje de Dios. Eso es profetizar. Pro es antes, un mensaje que ha sido dado antes, en este caso por Dios. Él tenía que hablarle a unos huesos, a un valle lleno de huesos secos. ¿Y qué tenía? ¿Cuál era el mensaje? He aquí, versículo 5, yo hago entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Qué impactante, ¿no? Una cosa es ir a orar por un enfermo y decir, bueno, Dios te va a sanar, pero uno ve posibilidades. Otra cosa es ir a una tumba, aún después de 4 días, que Jesús llame a Lázaro y lo haga salir, bueno, pero son 4 días. Pero otra cosa es hablarle a una gran cantidad de huesos secos en gran manera. Era una cuestión muy impactante para el profeta, y tenía que decirle, va a venir Espíritu sobre vosotros y viviréis. Y además Dios le dice, voy a poner tendones, haré subir sobre vosotros carne, versículo 6, y os cubriré de piel y os pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, grande desafío. ¿Qué hace el profeta Ezequiel? Se pone a hablarle a los huesos ahí en esa visión. Bueno, profeticé pues como me fue mandado. ¿Y cuál fue el resultado? Empezó en esa visión a sentir un ruido. ¿Se imagínate? Un crujido, un temblor. Los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Pero luego dice que miró, y aquí los tendones sobre ellos. Los huesos le dan estructura a un cuerpo, pero los huesos solos no funcionan. Entonces empieza a haber tendones sobre ellos. Los tendones son las conexiones. Podrían estar los huesos y podrían estar los músculos, pero si no hay tendones no se va a poder hacer la conexión músculo-hueso, el movimiento, la fuerza. Entonces se cubrieron de tendones. Después dice que la carne subió, eso se refiere a los músculos, ¿sí? Nosotros, hermanos, se toca acá, ¿qué es? Carne, pero ¿qué hay abajo? ¿Qué es esta carne? Abajo de la piel, músculo, está lleno de músculo. Bueno, esos son los que producen la fuerza sobre esa estructura del hueso. Entonces ahí había tendones, había piel, había carne, y ahora la piel cubrió por encima. Entonces ahí se termina. La piel es el órgano más grande del cuerpo y es para proteger, para mantener la temperatura, para no se pierdan los ciertos fluidos, para cubrirnos de los virus, etcétera, etcétera. Es como una pantalla. Todo eso sucedió después de que él habló. Pero dice, no había en ellos espíritu al final del versículo 8. Entonces vino otra palabra de Dios y le dice, profetiza ahora al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán.
Cuando habla profetiza el espíritu está en minúscula, es el espíritu del ser humano. Cuando el espíritu está en mayúscula es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Cuando dice ven de los cuatro vientos es porque es omnipresente, está en todo lugar y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Y qué hace el profeta? Una vez más obedece y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Qué hubiera muerto nosotros con una visión así? Qué impactante, ¿no? Conozco el pastor Ketchel, Dios le da sueños y a veces visiones y son impactantes. Lo más lindo es que después se cumplen, ¿sí? Yo estaba en reuniones de comisión directiva y yo he soñado tal cosa y al tiempo, hermano, se cumple. No es adivinación, es Dios trayendo un mensaje. No es que todos tengamos que tener eso, es un don que Dios le ha dado. Pero aquí, hermanos, él ve esta visión, le habla y luego en el versículo 11 le explica qué es esto, para qué te enseñé esto. Mirá, todos estos huesos son la casa de Israel. Porque ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Eso quiere decir, no tenemos esperanza, estamos muertos en vida. No tenemos ilusión, no tenemos aliento, no tenemos fuerza para seguir adelante. Estamos cautivos a cientos de kilómetros de nuestra patria. Hemos sido destruidos. No hay ninguna esperanza para nosotros. Habían dejado de adorar, habían dejado de ir al templo, porque ya no estaban. Entonces, él le dice, por tanto, profetiza y dile. Ahora le está diciendo, eso que te mostré en una visión, ahora son personas. Tenés que ir a hablarle a los cautivos, entre los que estás vos, y decirle, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Ahora el mensaje es diferente, pero tiene el mismo sentido. Que reciban un toque de Dios a través de su palabra, que les revitalice, que les dé vida. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. ¿Ves? Habla del término de muerte. Estaban vivos pero muertos, sin planes, sin metas, sin esperanza, sin proyectos, sin futuro. Pero no termina ahí, dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice. Amén. Terminamos. Qué impactante, ¿no? Dios sigue hablando, hermanos. No sé si lo hará. En alguna ocasión me ha hablado Dios a través de sueños, pero no es frecuentemente. Siempre me habla a través de la palabra. O de un pensamiento fuerte relacionado con la palabra que pone en mi corazón. ¿Sí? Pero Dios sigue hablando. Y si no nos habla así, nos habla a través de la Biblia, ¿sí? Que es su palabra revelada. Entonces, ¿qué lección podemos sacar de esto, hermano? De este profeta y de esta gran visión. Primero, hermano, el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. No es una cosa que uno lo toma a veces como, bueno, si tengo tiempo la leo, si tengo tiempo la escudriño, si la entiendo, bueno, si no la entiendo, no, es la palabra de Dios. Tenemos que tenerla en alto, respetar, valorar la palabra de Dios, porque tiene poder. Todo lo que Dios ha hecho, hermano, lo ha hecho por su palabra. Cuando leemos Génesis, dice, y dijo Dios, todo lo que fue creado por la palabra de Dios. Y cuando hizo al hombre, el hombre estaba en la misma condición de estos huesos, estaba todo armado, pero no tenía espíritu, no tenía vida. ¿Quién sopló sobre él? Dios sopló
y fue el hombre, dice la Escritura, un ser viviente. Entonces, hermano, el poder de la palabra de Dios, el poder del Espíritu de Dios, obrando dentro de una vida, dentro de un corazón. Amén. Entonces, lo interesante también es ver que cuando Dios tiene algo que decir, siempre utiliza un instrumento, un medio. Dios envió a su Hijo para que muriera por la humanidad, pero Él no va a venir a predicar. Él le levantó una iglesia para que profetice, para que hable de la buena noticia. Amén. Y cada vez que Él va a hablar, lo hace a través de la palabra, pero también usa instrumentos, como lo fue Ezequiel, como lo fue Isaías, como lo fueron tantos, para traer la palabra. Y esa palabra de Dios, hermano, tiene poder. Tiene poder. Aun cuando humanamente las experiencias que nos toquen vivir son como estas, de imposibles, de inalcanzables, en los que no vemos posibilidades, en los que no vemos realmente. Si nos hace la pregunta, bueno, mira vos esta situación, este problema, esta dificultad, esta crisis en tu vida, si Dios nos preguntara, ¿podrá haber vida en medio de esto que parece inmóvil, que parece muerto, que nos parece que, porque lo que está muerto, hermano, no tiene solución, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo dice el dicho? Lo único que no tiene solución es eso antes de que Cristo resucitara, ¿sí? Ahora ya no está más ese aguijón, por lo menos en los hijos de Dios. Amén. Pero sí, en la parte natural es irreversible. Entonces hay veces que nos tocan vivir situaciones o crisis que parecen irreversibles y que producen en nosotros lo que es esta cautividad, esta crisis nacional produjo en la nación de Judá. Produjo un deterioro, un decaimiento, una muerte espiritual, tenían toda la estructura. ¿Por qué? Porque tenían toda la historia, tenían la ley de Dios, tenían el consejo de Dios, pero con esa estructura no hacían nada. También tenían las conexiones, ¿sí? Eran el pueblo de Dios, tenían cánticos, tenían formas de reunirse. Por eso en esa época hicieron las sinagogas para reemplazar el templo, y seguramente serían pocos los que asistirían, porque no había un deseo de adorar, no había motivos. Hay un salmo que dice que los judíos habían colgado sus arpas, ya no cantaban. Entonces, no solamente esto, sino que también tenían la fuerza, tenían, como dice acá, cubrió la carne, la carne decimos que son los músculos, y sí tenían la fuerza de un pueblo escogido, de un pueblo llamado por Dios, pero no, estaban inmóviles. Tenían también la identidad, la piel, lo que se ve exteriormente, sí, el pueblo, la nación de Israel, con propósitos, con promesa de parte de Dios. Se concebían a sí mismos como el pueblo de Dios, pero no, estaban desconectados del Dios Todopoderoso en quien decían creer. Entonces, hermanos, lo cierto es que hay veces que las realidades que nos tocan vivir nos llevan a esta situación. Hay veces que nuestra vida puede ser como este valle, nuestra vida podría considerarse o podría igualarse o compararse a esta situación, donde no hay esperanza, donde no vemos posibilidades, donde nos desconectamos, porque también tenemos la estructura, ¿sí?
tenemos la doctrina, tenemos la enseñanza, conocemos lo que dice Dios, lo que Dios ha hecho sobre nuestras vidas, pero muchas veces no está funcionando. Tenemos las conexiones, formamos parte del cuerpo de Cristo, hay dones, hay ministerios, pero no tenemos deseos de congregarnos. Tenemos la fuerza, tenemos un llamado, tenemos una capacidad que Dios nos ha dado para poder ministrar, para poder servir, para poderlo poner al servicio del cuerpo de Cristo, pero no tenemos ánimo, no tenemos deseo de poder hacerlo. Tenemos la identidad, sabemos lo que dice la Biblia, tenemos el vocabulario, nos llamamos hijos de Dios, creemos un montón de cosas, pero hay ocasiones, hermanos, donde hay momentos, hay circunstancias que nos tiran abajo, como este valle de huesos secos, donde vemos imposible, y que esos imposibles tienen el impacto que tuvo esta situación de cautividad sobre la nación de Israel. Ese impacto de perder la esperanza, de sentirse destruido, de sentirse seco, sin fruto, sin posibilidad de ver vida en nuestro corazón, en nuestro interior. Entonces, como le preguntó Dios a Ezequiel, hoy nos pregunta, ¿qué posibilidades ves vos en medio de estas circunstancias? ¿Qué posibilidades ves de que esto pueda cambiar? Mire que Dios en ningún momento ocultó nada. Lo lleva a una visión para que se dé cuenta cuál es el estado real de la nación. Después de que vio eso, cuando le fue a decir al pueblo el mensaje que Dios le había dado, él estaba completamente, tenía la certeza de cómo estaba, como ese valle de huesos secos. Dios no le ocultó nada, le demostró en una forma visual cómo era la condición del corazón de ese pueblo. Entonces, importante, hermanos, que podamos escuchar la voz de Dios y que podamos creerle a Dios, porque humanamente muchas veces, hermanos, yo he estado en situaciones dolorosas, de oración, de clamor, donde veo imposible, pero sigo creyendo, ¿sí? He seguido creyendo hasta que Dios dice, bueno, esta es mi decisión, hasta acá llegamos. Pero en el mientras tanto, hermano, muchas veces dejamos de creer o dejamos de proclamar la palabra, porque si hay algo que puede levantar los huesos, hermano, ¿qué es lo que es? La palabra de Dios. Y el tema es que, hermanos, Dios en esta tarde nos empieza a confrontar con, ¿estás dispuesto vos? Porque yo traigo esta palabra y la palabra de Dios no vuelve vacía, Él tiene propósito cuando la envía, ¿sí? Entonces, es como que nos confronta, bueno, ¿estás dispuesto a hablarle a tus huesos secos? Amén. Sí, bueno, pero el juez me dijo tal cosa, el médico me dijo tal otra, el patrón me dijo esto, el profesor me dijo aquello. Esto ya no se puede cambiar, esto ya no se puede revertir. Muchas veces, hermanos, y es razonable. Dios, la fe, hermanos, no tiene que ver con ocultar realidades, ¿no? La fe se aplica en medio de las circunstancias difíciles. La confianza, fe en la palabra de Dios, en el mensaje de Dios. Entonces, hermanos, los huesos secos que pueda haber en nuestra vida, en nuestra experiencia hoy, tienen que empezar a oír la palabra de Dios. Amén. 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 ¿Y qué? ¿A quién le voy a hablar? ¿A una deuda le voy a hablar? ¿A una enfermedad le voy a hablar?
a un problema legal, le voy a hablar a una... ¿Qué le parece a usted? ¿Será así o no será así? O la palabra de Dios está para que... Mirá qué linda historia, qué bien lo que le pasó al profeta. Está para que la apliquemos en nuestra vida. Entonces, hermanos, qué importante es que podamos saber que a veces podemos tener todo esto, como le decía recién, pero sin embargo no hay vida. Hemos perdido la vida. Cuando empezamos hay obstáculos, hay dificultades, hay cansancio. Por ahí veo a los jóvenes, les pregunté a algunos, ¿tenés sueño? Sí, me dijeron. Y sí, yo también. Creía que no. Pero sí. Ayer se iba a cortar la luz a las 8 de la mañana ya. La reunión era temprano, a la mañana, pero a las 8 se va a cortar la luz, pastor. Así que había que levantarse temprano para bañarse y secarse el cabello, porque si no queda todo. Nos levantamos re temprano. La verdad que no se cortó la luz. Hasta que entramos a la iglesia. Entramos a la iglesia, saludamos al primer hermano, ¡ting! Se cortó la luz. Así que pasamos todo el día con actividad fuerte. Y bueno, eso trae cansancio. Pero hermano, en la carne, en lo natural, bueno, pero en lo espiritual, la vida del Espíritu nos lleva. Yo me voy a ir a congregar. No puede ser, tengo que predicar. Si no está el pastor, podría haber levantado otro el Señor, no importa. Pero el tema es el deseo de servirle, el deseo de adorarle, el deseo de escuchar la palabra, el deseo de alabarle, el deseo de orar, el deseo de estudiar la Biblia, el deseo, eso. Cuando no está ese deseo, hermano, es porque hay señales de que hay algo que se está secando. Si te he llegado acá y sí, está feo, me hubiera quedado en la cama a ver un mensaje de un predicador, hubiera escuchado la Biblia, la palabra y todo en mi cama, mucho más cómodo, no estar ahí pasando frío. Eso no es vida espiritual. Eso es comodidad. Dios no se mueve en eso. El mensaje, la palabra, será todo bueno, pero la vida del cuerpo acá la muestra el Señor, es todo, el esqueleto, son los tendones, son los músculos, es todo, ¿sí? En el cuerpo de Cristo funciona así. Y fíjense que Dios levanta y dice ahí que no es como, bueno, y ahora se unieron todos, están todos los huesos, está la piel, todo, pero son muertos, no hay vida. Bueno, ahora profetizar de nuevo, que el Espíritu Santo venga sobre ellos a traer vida. ¿Y qué pasó ahí cuando vino el Espíritu Santo? Se pusieron de pie. ¿No dice así? Estuvieron sobre sus pies. ¿Y qué fueron? Un ejército. Grande en extremo. ¿Para qué está un ejército, hermano? Tiene propósito. Siempre Dios hace las cosas con propósito, no es para bueno, qué lindo, no, Dios tiene propósito. Los propósitos de Él, hermanos, están sustentados en la palabra de Dios y en el mover de su Espíritu Santo sobre la vida. ¿Ven? Entonces, Dios, hermanos, nos está enseñando que en los momentos más difíciles, más oscuros de nuestra vida, necesitamos de la palabra de Dios. En lugar de aislarlo como solemos hacer, en nuestra dificultad, en el medio de todos los huesos eso, y decir, sí, la verdad que cada vez lo veo más imposible, más inalcanzable, además están todos desordenados, un fémur por allá, un cráneo por allá, todo es imposible, no se puede armar este rompecabezas en mi vida. Pero finalmente, hermanos, lo que Dios nos dice es, todo está supeditado a mi palabra. No se trata de si es posible o no, si estás creyendo que yo lo puedo hacer o que yo no lo puedo hacer. Eso es lo que nos confronta el Señor. Amén. ¿Y saben por qué lo podemos creer esto? Vamos a ir a Juan 16:20. Este es mi hermanito nuevo que está habituando. Amén. Juan 16:20 dice, de cierto os digo,
que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Sí, va a haber alguno que va a decir, mirá, ahí está el Hijo de Dios, ahí lo tenés. Tanto que venía, alabaré, y ahora está remudo, recallado, no dice nada. A veces nuestro testimonio, hermano, fluctúa. Hay momentos que andamos por las olas, así, surfeando, y otro momento que estamos tirados en la playa, de cabeza. No es esa la vida de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo esto? Ustedes van a llorar y van a levantarse porque voy a morir en la cruz, pero después va a haber gozo, porque Él resucitó, hermano. Y eso que era imposible, porque si Él estaba, bueno, resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda, a la niña, a la hija de Jairo, pero ahora ya no estaba Él. El único que podía hacer las cosas posibles se murió, pero hermano, el Todopoderoso le levantó, porque murió en integridad, cumpliendo el propósito del Padre. Amén. Entonces, hermanos, Jesucristo nos da el broche de oro en cuanto a esto. Es posible que lo imposible sea hecho, sea transformado, sea cambiado, sea llevado o tenga un giro en nuestras vidas, porque cuando le creemos a Dios y cuando le proclamamos su palabra, cuando le pedimos, aún en medio de las dificultades, Señor, yo me parece que estoy como Ezequiel, en medio de un valle de imposibilidades, no veo ninguna probabilidad de salir adelante, pero Señor, dame una palabra, yo quiero tener una palabra. Le puedo asegurar, hermano, que cuando buscamos una palabra, Dios nos va a dar una palabra, ¿sí? Por eso tenemos que tener el hábito. Porque cuando leemos la Biblia de vez en cuando le pedimos una palabra y no sabemos si es porque abrimos ahí de casualidad o Dios nos está hablando. Pero cuando tenemos continuidad, cuando buscamos la palabra, cuando amamos la palabra, como aprendemos a oír la palabra de Dios, vamos a distinguir cuando Él ponga un peso, un sentir fuerte en nuestro corazón y diga, esa palabra, con esa palabra hablarle a los huesos secos. Amén. Amén. Hay momentos en nuestra vida, hermano, en los que hay cosas que parecen muertas. Sueño, ministerio, matrimonio, esperanza, pasión espiritual, nuestra fe, nuestro anhelo, no sé. Pero hermano, cuando los huesos escuchan la palabra de Dios, el imposible, la muerte deja de tener la última palabra. Y la última palabra la tiene Dios sobre esas circunstancias. Amén. ¿Por qué Dios ahora trae esta palabra? ¿Por qué no me puso otra en el corazón, hermano? Porque Dios quiere que huesos secos vivan, ¿sí? El Señor está soplando. Ya Él descendió su Espíritu Santo sobre su iglesia en Pentecostés. Pero hay veces que las mismas experiencias nos llevan a desenchufarnos de la fuente de vida. No que dejamos de creer, pero sí nos desenchufamos. Nuestra oración se transforma en mecánica, nuestra adoración es ritualista. No hay vida. Y otra vez, que cantábamos recién. Vencedor, soy más que vencedor. ¿Cuál fue la primera? ¿Los muros caerán? No. Rey vencedor. Otra vez cantar Rey vencedor y yo me siento derrotado o me siento derrotado. Todos esos conflictos, hermano, no me digan que por ahí no pasan. Pero hermanos, cuando oímos la voz de Dios que nos dice, vos creés que esto puede ser transformado, eso es lo que nos dice hoy, vos podés que yo puedo transformar, no estoy diciendo que Dios va a hacer todo lo que nosotros, pero cuando trae una palabra a Dios, hermano, es porque quiere hacer algo a través de esa palabra. Entonces, no sé cuál es la situación que alguno puede estar viviendo, qué tan muerto puede estar su problema, porque veo que la muerte no tiene grado. ¿Está muerto o no? Pero sí
lo que pasa después de la muerte sí tiene grado de composición. Al principio parece que pudiera revivir, que pudiera salir, pero a medida que más pasa el tiempo, más imposible se nos hace. No, ya esto es irreversible. Ahora Dios dice, ¿vos creés que esto es irreversible? ¿O vos creés que si yo te doy una palabra o crees en mi palabra y empezás a hablarle a ese imposible no va a responder a mi voz? Amén. Y muchas veces o siempre vamos a necesitar el soplo de su espíritu, porque esto no es una cosa, la fórmula es esta: tengo un imposible, agarro una palabra y le digo, y mirá, imposible, dice Dios, mirá, que Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugar de cada pasto me pastoreará, junto a obras de reposo me pastoreará, confortará mi alma. No es así. Es en nuestro espíritu. El Espíritu Santo, hermano, es el que tiene que afirmar esto y arder ese fuego y decir, Señor, me paro firme ante esta imposibilidad, ante este valle de huesos secos, y van a tener que oír tu voz. Porque ya me he cansado de estar viéndolo, ya me he cansado de que me abre la situación, mirá, no cambia. Quiero ahora hablarle yo. Porque Jesús lo enseñó. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿qué dice? Le diría a este sicómoro que se desarraigue y se echa al mar, ¿y qué iba a pasar? No es para andar haciendo los cristianator, no es así, hermano. Pero hay veces que en nuestras situaciones más mínimas no aplicamos la palabra de Dios. Entonces Dios nos lleva a esto. Dios tiene poder para traer vida donde parece todo muerto. Dios tiene poder para transformar todo aquello que parece que es irreversible. Dios tiene poder para levantar nuestros sueños, para levantar nuestra esperanza, para fortalecernos, para darnos vida, para poder pararnos como un ejército. Porque, hermano, Dios ha venido a formar un ejército. Ante Él somos ovejas, torpes, necesitados de Él, porque Él es nuestro pastor. Ante Él somos siervos, porque Él es el Señor. Pero ante la adversidad, ante el mundo, ante el diablo, hermano, nosotros somos un ejército. No es para estar pobrecito, no, soy un ejército. Si no estoy funcionando como un soldado de Jesucristo, es porque estoy mal, no tengo, el Espíritu Santo no se está moviendo en mi corazón. Yo estuve en el ejército. Y ahí ay, me duele el dedo, no puedo hacer, vamos. Ahí no duele nada, ahí no hay, tengo hambre, no hay nada, hermano, hay que hacerlo, hay que hacer lo que se le ordena a uno. Ahí aprendí a ser un soldado de Cristo. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, he peleado la batalla, lo decía como un soldado. Y fíjese que en Efesios 6 habla de la armadura, todo. ¿Quién usaba una armadura? Un soldado, uno que lucha. No para confrontarnos entre nosotros, para confrontar a las tinieblas, para confrontar, hermano, al que domina, al que hace daño, al que mata, al que destruye. Pero ¿quién lo va a hacer, hermano, si el ejército está tirado, está desparramado? Así que Dios, hermano, nos trae esta palabra y le vamos a hablar en el nombre de Jesús a eso que está seco, que está muerto en nuestra vida. Si lo hubiera. ¿Amén? ¿Se anima a hablarle? Amén. No le puedo hablar yo, porque usted es quien sabe qué es lo que le puede estar pasando. Puede ser una cuestión familiar, una cuestión del matrimonio, puede ser una cuestión de salud, puede ser una cuestión legal, puede ser una cuestión laboral, puede ser una cuestión emocional, puede ser algo físico, puede ser algo emocional, puede ser algo espiritual. Pero en todo ello, hermano, lo que se necesita ahí es la palabra de Dios. Lo que se necesita ahí, que esa situación,
que es imposible que ese hueso seco escuche la voz de Dios diciendo: vas a revivirte, vas a levantarte, voy a revertir, porque yo lo digo. Y después, cuando le habla a la casa de Israel, le dice: voy a hacer todas estas cosas y sabréis que yo hablé y lo hice, dice Jehová. Acá no es el hombre, no es el poder de nadie, es el poder y la autoridad que Él tiene. La palabra de Dios tiene poder creativo. Amén. El que escuche el Evangelio es un muerto espiritual, pero escucha el Evangelio y tiene la posibilidad de recibir vida, una nueva vida y vida en abundancia. ¿No es así? ¿Por qué se produce? Porque escuchó el Evangelio de Jesucristo. Pero eso no queda ahí en nuestra primera experiencia. Nuestra vida sigue así porque servimos a un Dios poderoso que tiene palabra poderosa. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a ti en oración, agradecidos, Señor, porque tú nos hablas a través de la palabra. Nos confronta con nuestra humanidad, nos confronta con nuestra razón, nos confronta con nuestros argumentos, nos confronta, Señor, con nuestras realidades, Señor, porque seguramente tú traes esta palabra porque algunos de tus hijos están o estamos atravesando momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de tribulación, momentos de prueba, momentos de enfermedad, momentos de escasez, momentos de confusión, momentos de inestabilidad, Señor. Pero en esta tarde, en el nombre de Jesús, hemos recibido tu palabra poderosa. Tu palabra, Señor, es viva. Tu palabra es eficaz. Tu palabra, Señor, no es que venga porque sí nomás. No es para llenar un espacio en una reunión, Señor. Es porque cuando tú traes la palabra es porque quieres hacer algo a través de ella. Cada vez que quisiste hacer algo, hablaste, dijiste. Y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue creada. Y dijo Dios: haya peces y animales marinos en los mares, y fue hecho, Señor, por tu palabra. Todo el universo responde a tu palabra. Señor, cuando llamaste a alguno fue por la palabra. Tú viniste y le trajiste un mensaje. Gracias, Señor, porque aún tú enviaste a la palabra, el verbo se hizo carne, la palabra revelada a través de tu Hijo Jesucristo, la palabra que se encarnó a través de Jesucristo. Vimos a través de su vida, de su ejemplo, de sus enseñanzas, te vimos a ti. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso, Señor, es que tu palabra tiene poder, es útil para corregir, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Tu palabra es viva y es eficaz. Da testimonio de ti, Señor. Es cortante como espada de doble filo, que llega hasta lo profundo de nuestros corazones y nos confronta con nuestras inestabilidades, nos confronta con nuestra religiosidad, nos confronta con nuestra humanidad, nos confronta contra nuestros argumentos, nos confronta con la comodidad, porque a veces nos es más cómodo quedarnos viendo el valle de huesos secos que oír tu voz que nos dice: háblales, yo tengo un mensaje, yo puedo transformar. Pero todo depende si vos me crees. Antes de dar el mensaje, tú le preguntaste al profeta: ¿estos huesos podrán vivir? Y él no dijo ni sí ni no, pero se enfocó en la posibilidad que solamente en ti encontraba. Señor, esto es lo que estás haciendo en esta hora. Tú nos estás preguntando: y es imposible, este valle de huesos secos que está en tu vida, que estás mirando, es posible que tenga vida, es posible que sea transformado, es posible que sea cambiado, es posible que sea revertido. Y ahí es cuando usted y yo debemos decirle al Señor: creemos que tú lo sabes, creemos que usted tiene poder, creemos que usted nos ha traído una palabra, y vamos, Señor, a creer en esa palabra. No lo vamos a tomar como un mensaje más, Señor, le vamos a hablar a nuestros huesos secos. En el nombre de Jesús, en tu nombre, vamos a hablarle, Señor, porque tú traes vida donde hay muerte, tú traes soplas de tu espíritu donde hay sequedad, donde hay un espíritu, Señor, que está desconectado con el dador de la vida. Tu palabra nos enseña que separado de ti nada podemos hacer. Tú eres la vid,
Nosotros somos pámpanos, recibimos de ti la vida, Señor. Y cuando no hay fruto en nuestra vida es porque estamos desenchufados, estamos desconectados. Podemos tener toda la estructura, el conocimiento, el lugar donde nos reunimos, la doctrina, podemos, Señor, conocer el vocabulario, podemos tener todo, pero cuando no está tu Espíritu reinando en nuestros corazones, no hay vida, Señor. Y lo que hacemos, si servimos, si predicamos, si hacemos algo, no hay vida, porque donde no está tu Espíritu, Señor, solamente hay las fuerzas humanas, Señor, y eso no provoca nada. Lo que provoca cambio es tu poder, es tu palabra declarada bajo la autoridad, Señor, que tú nos das. Es tu Espíritu Santo movilizándonos y haciéndonos, guiándonos a esa verdad que tú nos hablas. Por eso, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús, nos paramos en ese valle de imposibilidades que hay a nuestro alrededor y le empezamos a hablar. Le pido, hermano, que usted le hable a esa situación y le empiece a decir: Dios me ha dicho que Él puede revertir, Dios me ha indicado que Él puede cambiar, su palabra me lo ha enseñado. Tengo promesas, tengo palabras de parte de Él. Algunas las he recibido hace tiempo, pero no me he animado a decirlas, no me he animado a confesarlas. Pero en esta tarde, Señor, en tu nombre, empiezo a hablarle a ese valle de imposibilidad. Empiezo a hablarle, Señor, a esas imposibilidades que hay en mi corazón. Señor, en el nombre de Jesús, creemos en el poder de tu palabra, Señor. Creemos, Señor, que tú tienes una palabra creativa, Señor, una palabra transformadora. No hay imposibles para ti, Señor. No hay imposibles para ti. Nuestros imposibles no te limitan. Nuestras circunstancias no te limitan, Señor. Para ti no hay imposible. Solamente, Señor, necesitas que haya hombres y mujeres que te crean y que le puedan decir al monte: quítate de en medio, que le puedan decir a la dificultad, al imposible, a lo grande que se ha levantado: estoy sirviendo a un Dios vivo, a un Dios de poder. No solamente tengo esto en un concepto humano, en un concepto intelectual. Soy un hijo, soy una hija de Dios, porque he sido comprado y redimido por la sangre de Cristo. Entonces cada una de las promesas, cada una de las verdades de tu palabra se aplican a mi vida y a mi corazón. Entonces, Señor, dejo de estar en la comodidad de ver es imposible y me levanto en fe y empiezo a declarar, a confesar lo que tú, Señor, nos enseña en tu palabra, que para ti no hay nada imposible, Señor. Para ti no hay nada inalcanzable. En esta hora, Señor, rechazamos, renunciamos, reprendemos todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de humanismo, de razonamiento, Señor, de limitantes. En el nombre de Jesús lo echamos fuera de nuestra vida. Señor, queremos que tu palabra sea la que esté, Señor, sosteniéndonos, Señor, en este tiempo. Señor, tú le hablaste a una viuda y le dijiste: trae vasijas, no pocas, muchas, trae vasijas, porque ese aceite, el último que tiene, se va a multiplicar. Señor, a tu palabra eso sucedió. Empezó a llenar una y otra vasija, Señor, hasta que no quedaron más vasijas, porque todo, Señor, responde a tu palabra, aún en lo natural. Señor, gracias, porque no hay inalcanzables para ti. Cuando estuviste en el mar con los discípulos que dormías en la barca, ellos estaban tan desesperados porque veían que se hundían, pero tú te levantaste y le dijiste: hombre de poca fe, ¿por qué dudaron? Ellos también podrían haberse parado y arrepentido a las olas, pero no lo creyeron. Señor, las circunstancias anularon su fe, las circunstancias los opacaron, lo llevaron a sentirse morir, pero tú, Señor, te levantaste y le ordenaste a esos vientos que se detuvieran, a esa tempestad que se callara, y todo, Señor, se transformó en bonanza, porque a tu palabra, Señor, todo responde, Señor. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, allá donde hay imposible, queremos hablar tu palabra, Señor. El imposible nos ha estado hablando durante meses, días, años, Señor, pero lo vamos a callar, Señor, porque creemos que tú, Señor, tu palabra es superior. Tú eres la autoridad, Señor. En el nombre de
Jesús, en el nombre de Jesús, a ese imposible proclamamos que Cristo es quien nos respalda y que hará todo lo imposible, lo hará posible para aquel que cree, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú obras, Señor. Gracias, Señor, porque tú obras, Señor.